tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy, que será impartido por Jessica Calderón, quien es coach, miembro del John Maxwell Team. Jessica nos estará hablando el día de hoy sobre cómo vencer los miedos para poder lograr las metas que nos proponemos. Esperamos que este tema sea de mucha utilidad para ustedes y que lo puedan aplicar y poner en práctica en todos los aspectos de su vida. Los dejo con Jessica. Hola amigos, soy Jessica Calderón y estoy muy emocionada de estar con ustedes en este webinar patrocinado por la AIVA, donde vamos a hablar de un tema excelente y es cómo vencer el miedo. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué podrías lograr en tu vida si te atrevieras a hacer aquello que te da miedo, aquello que te está deteniendo? En este webinar nos vamos a plantear esa pregunta y vamos a comprender cómo es que el miedo actúa en nuestra vida, pero principalmente cómo actuar a pesar del miedo. ¿Qué te parece? Estoy muy emocionada de tenerte aquí conmigo en este webinar. Muy buenas tardes a todos y todas que nos visitan en este webinar. Bienvenidos a un nuevo webinar de la IVA. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2019, es la 1:02 p.m. Nos encontramos en vivo desde las oficinas de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIVA. Damos la más cordial bienvenida a todos, como siempre sabemos. Los que nos visitan por primera vez, somos la IVA y hacemos un webinar gratis siempre, todos los meses del año. Por lo general, es el tercer miércoles de cada mes, siempre a la 1:00 p.m. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. A los que nos visitan por primera vez, también les mencionamos que son 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas. Para hacer las preguntas, tienen que escoger la opción de interrogante en la parte de abajo, donde ustedes escriben en el chat. Así que, bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar con nuestra presentadora de hoy, Jessica Calderón, con un excelente tema. Cómo vencer los miedos. Este es un tema en el cual debemos de prestar mucha atención porque realmente los miedos nos impiden alcanzar muchos sueños que tenemos. Así que sin perder más tiempo, le damos el micrófono a Jessica Calderón. Bienvenida, Jessica, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Me siento súper contenta de estar con ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora van a escuchar el webinar, tal vez en la grabación, ¿verdad? Después. Así que me emociona mucho compartir este tema. ¿Saben por qué? Porque cuántas cosas pudiéramos estar dejando de hacer en nuestra vida porque el miedo nos lo impide. Quiero contarles que hace mucho tiempo yo también empecé a pensar y a soñar en hacer cosas. ¿Y qué creen? Tenía miedo. Pero un día me atreví a vencer el miedo. Sin embargo, pude conocer y pude entender cómo es que funcionaba el miedo y cómo me estaba deteniendo en mi vida. Y eso me ayudó a avanzar. Así que hoy les voy a compartir lo que yo aprendí para que ustedes también puedan avanzar en sus proyectos. Y justamente... Jessica, una cosita. Fíjese que en esta slide de aquí, miren, esto es bien atípico lo que voy a hacer, porque ya inició nuestra presentadora, pero yo quiero que ella nos hable. Miren esos certificados de ahí abajo. Cuando un hondureño destaca en el extranjero, es importante hacer énfasis en eso. ¿Por qué? ¿Y por qué me atrevo a interrumpir a Jessica? Porque ella no tuvo miedo para sobresalir adelante. Y muchas veces los hondureños tenemos tanto éxito afuera y desafortunadamente dentro de nuestro propio país no nos lo reconocen. Entonces quisiera, Jessica, que solo nos dijera muy rápidamente de esos 4 certificados de qué es miembro usted, porque sé que tiene certificados a nivel internacional. Esto es de orgullo para nosotros los hondureños y también es una muestra de cómo una hondureña no tuvo miedo y resaltó
muy fuertemente a nivel internacional. Muchas gracias, Carlos. Le cuento que, pues ese era mi proyecto, que yo quería ser conferencista y quería pues enseñar e impactar la vida de muchas personas. Y yo tenía un trabajo normal, como cualquiera, ¿no? De 8 a 5 y definitivamente no veía las posibilidades de cómo comenzar, pero tal y como dice Carlos, un día me atreví a hacerlo. Pero me di cuenta que necesitaba ayuda, así que busqué personas que supieran cómo hacerlo y decidí certificarme en el extranjero, en este caso con la organización que ven ahí, el primer logo amarillo, dice John Maxwell Team. Ese es el conferencista orador más reconocido en el tema de liderazgo. Y luego seguí avanzando, saqué otras certificaciones. Eso es una organización internacional, pero estaba en inglés. Y yo me di cuenta que necesitábamos que eso estuviera también en español y empecé a trabajar desde el 2011 por ayudar que otras personas lo pudieran tener. Y en el 2016 la organización me permitió, junto con un equipo, trabajar en lanzar el John Maxwell Team español, que es la versión de español de esta organización. Es la organización más grande del mundo que forma líderes. Y a eso nos dedicamos, tenemos representación en todos los países. Sin embargo, me dieron esa oportunidad y me nombraron la maestra de coaching del programa, de todo el programa de español, ¿no? Entonces atiendo todo el mercado hispano formando coaches en todo el mundo, en donde hablen español. Y recientemente, hace un mes, me nombraron, hace 2 semanas, me nombraron presidenta de toda el John Maxwell Team español, es decir, represento toda la organización a nivel del mercado hispano, ¿no? Donde tengamos personas que hablen español, pues ahí estamos haciendo este trabajo. Y verdaderamente, como Carlos dice, ha sido un honor para mí, pues porque esta es una organización formadora de líderes a nivel mundial. Tengo el honor de presidir junto con las personas que manejan el mercado francés, el mercado rumano, el mercado polaco y el mercado de inglés. Y es una experiencia impresionante compartir el escenario con oradores profesionales como John Maxwell, pero todo eso lo logré porque un día vencí el miedo. Justamente eso. Y se los digo que de verdad, todo comenzó, y les puedo decir que todo comenzó cuando estaba trabajando y recuerdo que yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y aunque no lo crean, les voy a decir, esto no lo he contado, creo que nunca lo he contado. ¿Quiere que le cuente? Les cuento. Viaje. Para escuchar. Comenzó allá por el año 2008, aunque ustedes no lo crean, empecé a ser conferencista escribiendo un blog. O sea, no hablaba con nadie, pues no había nadie que me quisiera escuchar, pero dije yo, voy a hacer un blog, aunque sea, ¿no? Un blog es esto que hacemos virtualmente. Y empecé, recuerdo que estaba en la sala de mi casa, eran las 9 de la noche, estaba yo sola con mi computadora, escribí el primer artículo en el 2008 y se me salieron las lágrimas. Empecé a llorar. ¿Por qué? Porque tenía tanto miedo, que tenía miedo de publicarlo, porque básicamente era decir, voy a dar el salto a donde quiero ir. Así de miedo tenía yo en ese momento. Y esa fue, llamemos, el primer paso contundente a estar a donde estoy ahora. Y obviamente con el honor de que instituciones como la IVA me puedan invitar a ser una de sus conferencistas, pero en aquel entonces, como les digo, nadie me quería escuchar, ¿verdad? Tal vez mi marido, ¿no? Pero empecé así. Entonces, justamente eso es lo que les quiero compartir. ¿Cómo le está afectando, cómo te está afectando a ti? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y tal vez en mi caso, en mi historia, puedan ver que el cielo es el límite. Es decir, si usted trabaja y avanza de a poquitos, va a poder llegar muy adelante. Y justamente lo que les voy a contar es lo que me ayudó a mí a vencer el miedo. Yo les voy a contar lo que está atrás de la cortina. Es decir, hoy vamos a aprender por qué me da tanto miedo, por qué. Y fíjense, es así el miedo. O sea, yo empecé a llorar del miedo de apretar simplemente una tecla que dijera enter y pudiera publicarse ese blog al mundo. ¿Y cuál era el mundo? Nadie, porque nadie leía mi blog tampoco. O sea, pero tenía tanto miedo de hacerlo, pero eso fue lo que me llevó a estar aquí. Entonces yo quisiera que antes de comenzar pensaran en una meta, algo que realmente quieren lograr. Y si tienen un lápiz y papel, yo quisiera que le escriba su meta, algo que verdaderamente quiere usted. Puede ser una locura como la mía, ¿no? Ser conferencista internacional, hablar
a gente de todos lados. Puede ser que quiera usted poner su empresa, puede ser que quiera ascender en su organización, llegar a ser jefe, gerente, puede ser que quiera tener su empresa, expandir su empresa, exportar, qué sé yo. Pero yo quiero que le escriba, tal vez lo que quiere es regresar a estudiar, terminar su carrera, casarse, no sé. Pero quiero que escriba esa meta ahí. Y también quiero que piense, fíjese, ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta que queremos algo y lo hemos identificado? ¿Sabe qué es lo que nos va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta que para lograrlo a la fuerza nos vamos a estirar y vamos a tener que crecer. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque muchas veces queremos estar a donde estamos, pero tener esto que soñamos, pero no queremos salir de donde estamos. Es decir, me siento seguro aquí y no quiero salir. Pero este autor dice, Goethe, para tener más, usted primero debe ser más. Si usted quiere lograr esa meta, definitivamente va a tener que salir de donde está y hacer cosas nuevas, cosas diferentes, hablar con gente diferente. De hecho, yo nunca había entrado a la IVA, aquí estoy en el salón de juntas, que es muy lindo. Nunca había entrado hasta que me atreví a dar ese paso y empecé a conocer a personas diferentes, como Carlos, que está aquí conmigo también. Pero si no lo hago, no voy a llegar a esa meta, a ese sueño. Pero me da miedo y entonces no lo hago. Y me estanco y me quedo con el sueño. ¿Y saben qué es lo que le pasa a los sueños? Que muchas veces los dejamos morir. Preferimos dejarlos morir antes que actuar en ellos. Simple y sencillamente porque nos da miedo. ¿Ve? Ahora yo les voy a decir algo y quiero que comprendamos esto. Lo he vivido y se los puedo decir 100% con seguridad. Crecer es incómodo y da miedo. Aunque sea su sueño, aunque sea su meta, aunque usted lo quiera con todo el corazón, da miedo y es incómodo. No nos gusta. Y usted va a decir, ¿pero por qué, Jessica? Yo no entiendo eso. Debería yo de estar emocionado. He visto personas que dicen, voy a poner mi empresa. Y empiezan a hacer todo con una gran emoción, y de repente cuando ya se va acercando la hora, les empieza a agarrar el miedo. ¿Y qué cree que hacen? Dicen, no, mejor no. Y se retiran. Y hasta ahí nomás quedó el sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si lo quiero tanto, ¿por qué no lo hago? Pues se lo voy a contar. Porque definitivamente para avanzar hacia esa meta, a eso que usted quiere, tiene que salir de lo que se llama la zona de comodidad. Miren ese pececito que va volando. Tuvo que salir de su vasito, no sé dónde va a aterrizar, pero sabe, muy probablemente ha de haber dicho, ¿sabes qué? Me da pánico salir de aquí, pero lo que yo quiero está allá afuera. Ese es el problema. Y saben, por muchos años yo pasé en mi trabajo y quiero decir con esto que no está nada mal estar en un trabajo, pero yo sabía lo que quería y yo quería hacer lo que estoy haciendo. Pero todos los días iba al mismo trabajo y me negaba a salir de mi pequeño vasito, así como ven en la imagen. No quería salir de mi zona de comodidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el crecimiento solamente se da fuera de la zona de comodidad. Cualquier cosa que usted quiera lograr a la fuerza está fuera de donde usted se siente cómodo. La cuestión es que usted cuando empieza a crecer, su zona de comodidad se expande. Y fíjense, quiero contarles que toda esta historia que les conté al inicio de cuando yo empecé, esto fue en el 2008. Del 2008 a la fecha han pasado ya más de 10 años. Eso no significa que simplemente del 2008 brinqué y ya era la presidenta de la organización. No. Han pasado muchas cosas que fueron expandiendo mi zona de comodidad. Recuerdo la primera vez que vine a la IVA, la recuerdo claramente y créame que no tenía como aquella gran seguridad porque nunca no la conocía la organización, pero empecé a dar estos pasos. De hecho, dar conferencias, así como me están escuchando ahora, era difícil para mí. Recuerdo la primera vez que di una teleconferencia desde mi casa, esto fue en el año 2012 por ahí, y ¿qué cree? Me estaba muriendo del miedo, pensaba que se iba a ir la luz, que se iba a ir el internet, que me iba a confundir, y yo empecé a hablar y de repente se puso negra la pantalla, casi me da un infarto.
logré terminar a pura fuerza de voluntad. ¿Y qué creen? Cuando terminé, otra vez me dieron ganas de llorar. O sea, yo entre llorada y llorada iba avanzando, ¿ve? Pero lo importante es que iba avanzando. ¿Y qué cree que pasó? Poco a poco me dio menos miedo y empecé a hacer muchas. Todas las semanas hago teleconferencias. Ayer hice una, hoy estoy haciendo otra, mañana voy a hacer otra. Todas las semanas es lo más fácil del mundo. Ahora tengo que inventarme algo nuevo que me dé miedo de nuevo, ¿no? Salir de la zona de comodidad siempre da miedo. Si usted quiere crecer en su trabajo, como ascender a ese nuevo puesto que quiere ir, tiene que hablar con gente diferente, tiene que hacer cosas diferentes y le va a dar miedo. Si usted dice, yo quiero vender mis productos, que yo los hago y los hago muy bien, oiga, me va a tener que salir al mercado y le va a dar pena, le va a dar miedo. Entonces, eso es algo natural. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la comprensión. Tenemos dos funciones claves en nuestra mente. La primera es protegernos y hacernos efectivos. Son dos funciones claves que todos nosotros tenemos. El problema es que esas funciones claves algunas veces nos pueden detener. Y les voy a explicar por qué. Primero, nuestras creencias. Fíjate, cuando nosotros empezamos cuando vamos creciendo, vamos desarrollando creencias. Por ejemplo, en mi caso, muchas personas me decían a mí, pero Jessica, está muy difícil salirte de tu trabajo, no vas a tener un sueldo seguro, ¿quién te va a contratar? Y ¿sabes qué me decían? Cosas como en Honduras no contratan a los hondureños. Y estas cosas, algunas yo las creía, otras las creía otra persona y me las decía y yo terminaba adoptándolas. Esas creencias nos atrapan. Por ejemplo, cuando decimos poner una empresa no es para todo el mundo. ¿Por qué? Y de repente pensamos, y yo no soy todo el mundo, así que para mí no me nació esa habilidad. De repente pensamos, es que ser gerente solo unos pueden y otros no. De repente pensamos, es que hay gente que nació con la habilidad de hablar el idioma inglés y otros no. Y de repente tenemos esas ideas y esas ideas nos atrapan. Eso es lo primero que nos detiene. Lo segundo, nuestros hábitos. ¿Qué cree? Nos encantan los hábitos. Somos personas de hábitos. Los hábitos nos hacen muy eficientes. Nos encanta agarrar la misma ruta cuando vamos manejando. Nos gusta vestirnos de la misma forma, maquillarnos, comer lo mismo. Usted se levanta y usted cree que cada día hace las cosas diferentes. No. Observe su ropa que anda vestido hoy y vea que es esa camisa que anda hoy, se la pone siempre con ese mismo pantalón. Piense lo que comió y ¿qué cree? Es una variación de lo que comió la semana pasada. Es lo mismo, porque nos encantan los hábitos. El problema es que los hábitos no tienen inteligencia, simplemente se repiten. Es una forma de automatización o eficiencia. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar un hábito, por ejemplo, si yo ya me acostumbré a que me paguen un salario, porque es un hábito, a ir a mi trabajo todos los días, a estar en mi casita, ¿qué cree? Hablo con la misma gente, hago las mismas cosas, ya no quiero hacer cosas nuevas. Entonces, las creencias y los hábitos me empiezan a detener y a medida que voy creciendo, me voy volviendo muy cómodo. Me encanta donde estoy, me encanta. Ve, o sea, estoy protegido con lo que creo. No, mira, si pones una empresa te puede ir mal. Entonces uno dice, pues mejor me quedo aquí. Aunque mi corazoncito diga que usted se muere por tener su empresa, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted cree que le va a ir mal. Pero además de eso, si eso implica, wow, ya voy a tener que trabajar en otros horarios, voy a tener que hacer otras cosas, cambiar mis hábitos, mejor no lo hago. Mejor no lo hago. Entonces, el problema, y le llamamos zona cómoda porque usted está cómodo, pero no está creciendo. Y ese es el problema. El problema es que no se crece. Se actúa por hábitos, no tiene que pensar, no requiere esfuerzo, simplemente está seguro, se siente seguro. Y saben, pues como inició Carlos con mi historia, les voy a seguir contando. Yo me sentía muy segura en mi trabajo y me iba muy bien. Y mi jefe quería que me quedara en ese trabajo, pero mi corazón y mi sueño estaba en otro lado. Estaba en otro lado y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empezó un conflicto interno en mí. Pero esos hábitos y esas creencias me tenían atrapado. Fíjense, yo les dije que todo empezó en el 2008, pero realmente yo empecé a soñar en todo esto mucho antes, desde el 2006, 2004.
Yo entonces me tardé años de años. ¿Por qué? Porque verdaderamente estaba, llamémosle, atrapada, estaba cómoda. ¿Ve? Sabía que tenía que tener ese trabajo, sabía que tenía que vivir de esa forma. Y nos volvemos tan cómodos en la incomodidad incluso. Recuerdo que todos los días iba y me encontraba un tráfico terrible. Y yo decía, ¿por qué voy todos los días en este tráfico? Pero así pasaron los años, así pasó el tiempo. Y el problema es que si nosotros lo dejamos pasar, esa zona de comodidad nos pone un tope. Y saben, como les comento, no es que me iba mal en mi trabajo y probablemente no me iría tan mal ahora, pero créame que jamás en la vida hubiera conocido no solo a John Maxwell. Tengo el honor de haber traducido, compartido escenario con oradores de fama mundial, como el famoso, voy a mencionar a alguien que tal vez lo conocen, Nick Vujicic. Él es un orador que no tiene brazos y piernas, muy famoso. Seth Godin es el mejor orador de mercadeo que hay en el mundo. Ahora justamente estuve con Carmen, se me escapa el nombre, pero es el mejor orador de persuasión del mundo. Y ahí estoy yo. Y en esta ocasión que me nombraron presidente, tuve la oportunidad de estar en el escenario y hablar ante más de 3,000 personas y hablarles un poco de lo que yo creo. No lo hubiera logrado si me hubiera quedado. Hace 10 años no hubiera tomado esa decisión, no les estaría contando esta historia. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a usted es, ¿qué más puede lograr? ¿Qué está escondiéndose atrás de ese miedo que ahí está para su vida y que si usted lo hace, lo va a lograr? Pero usted de repente se siente tan cómodo que dice, aquí me voy a quedar y se niega a salir y por lo tanto me pierdo de todo esto que pudiera estar logrando. Y fíjense, lo peor es que nos sentimos mal porque crecer es parte de la vida. Como puse ahí ese árbol, si se fijan, ese árbol crece y crece y crece y todo crece. Como seres humanos crecemos, la naturaleza nuestra es crecer. Pero cuando nosotros nos decidimos a no crecer, nos sentimos mal porque al final en el corazón, el espíritu nuestro, somos mente, cuerpo, espíritu, tenemos esas 3 áreas y en nuestro espíritu residen los sueños, las ilusiones, el deseo de lograr más. Tenemos esos deseos y entonces cuando nos negamos a aceptar esos deseos y a hacerlos realidad, un pedazo de nosotros se empieza a poner triste. ¿Ve? ¿Qué es un deseo? Es la posibilidad de hacer algo. Así como yo tenía ese deseo de ser conferencista en mi corazón, imagínense qué locura, ¿verdad? No se me pudo ocurrir algo menos, más complicado, ¿no? Pero ese era mi deseo. ¿Qué deseo es el suyo? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Tal vez, como le digo, quiere poner esa empresa. Tal vez quiere hacer ese viaje de sus sueños a otro país o visitar ese pariente que está lejos. Y tal vez usted no se atreve, dice, no puedo, etcétera. No, me da miedo, ¿qué va a pasar? O lo que sea, no sé. Pero sabe, a veces tenemos que recordarnos. Porque los niños, cuando quieren algo, simplemente lo buscan. Mire, un niño, hay 2 cosas. El niño no conoce ni el miedo ni las barreras. A un niño nunca le puede decir usted que no. Porque si usted le dice que no, ¿qué cree que va a hacer el niño? Va a llegar otra vez y se lo va a pedir, 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 ¿hasta qué? Hasta que lo convence. Me refiero a algo positivo, ¿verdad? Algo malo no, pero vea, mi hijo ayer estaba justamente, tengo un hijo de 13 años, y justamente estaba pidiéndome hacer una fogata. Quiere hacer una fogata. Pero en plena semana, se imagina, en el patio de mi casa. ¿Y para qué quiere hacer una fogata? Porque quiere calentar un huevo, un agua hervida con huevo y cocer un huevo. ¿Y qué cree? Le dije que no. ¿Y qué cree que me dijo? Pero mami, por favor, mami, ¿qué cree que voy a hacer hoy después de este webinar de la IVA? Voy a ir a hacer una fogata. ¿Ve? Porque los niños ni le tienen miedo ni aceptan un no. Ellos van a buscar. Entonces, retomemos eso y seamos como niños. Aceptemos que queremos más. Aunque hayamos sido condicionados por el ambiente, nacimos con ese deseo y decidámonos dar ese salto y salir de la zona de comodidad. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de crecer. Si usted se queda cómodo,
va a estar seguro, pero no va a crecer. Todo lo bueno que quiere usted en la vida está cuesta arriba y siempre está al otro lado del miedo, siempre. Y ese es el problema. Por eso tenemos que aprender a vencer el miedo. ¿Qué pasa cuando se nos presenta una idea y de repente tenemos esta ilusión y queremos hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Entramos en lo que se llama zona del terror. Eso es una emoción, un miedo, una incomodidad, lo desconocido, y es literal y real. No estoy inventando. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que es una reacción real del cuerpo. Cuando entendemos eso, podemos movernos al otro lado del miedo. Por eso les decía que yo me senté a hacer ese blog y se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba brincando la barrera del terror. Eso que me daba pánico, me atreví a hacerlo. Entonces, aunque queramos crecer y cambiar y hacer otras cosas, no lo vamos a hacer si sentimos miedo, porque esa barrera nos detiene. Y como les digo, este terror, este miedo es una respuesta del cuerpo. Recuérdese que su mente controla su cuerpo. Es tan literal que usted hasta se puede enfermar. O sea, así funciona el miedo, por eso tenemos que entenderlo. Mire cómo actúa. Usted tiene una idea, usted dice, wow, voy a lanzarme, esta vez sí lo voy a hacer, voy a aplicar a ese puesto de trabajo, ¿no? Y usted está emocionado y usted dice, sí, lo voy a hacer, pero de repente en el fondo dice, ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si mi jefe se entera? ¿Y si dice que estoy aplicando a otro lado? ¿Y si después ya no me quiere? Y de repente usted empieza a razonar la idea y de repente, y ahí yo le puse a gritar, pero me refiero a que le empieza a dar ese miedo, se despierta a medianoche, no puede dormir, empieza a sudar, de repente, y es su mente. ¿Y qué cree? Se recuerda todo lo malo que le ha pasado y ¿qué cree que hace? No, yo mejor me regreso, o sea, yo mejor no lo hago, ahí lo vamos a ver más detalle. Voy a actuar, voy a aplicar ese trabajo, voy a lanzar mi empresa, voy a volver a estudiar, voy a ir a la universidad. De repente me preocupo, me lleno de dudas, me da miedo, me da ansiedad, me da terror y digo, mejor no lo hago. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Después de eso, el problema es que nuestra mente es tan astuta que empezamos a racionalizar lo sucedido y decimos que lo que estaba. ¿Qué lío me iba a meter? Imagínate que hubiera renunciado. Uy, no, y así como está la situación. Yo, ojo, que no le estoy diciendo a nadie que renuncie, pero nuestra mente empieza a razonar, y de repente dice, qué suerte que me eché para atrás. Tal vez alguien le dijo a usted, no, ni seas loco, ni apliques a ese puesto, o no, que vas a entrar otra vez a la universidad vos con tanto trabajo que vas a hacer, vas a perder tu dinero. Hacemos caso y después decimos, tenía razón. ¿Qué lío me hubiera metido? ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que el sueño que estaba en su corazón, esa ilusión, esa meta, se empieza a morir. Y realmente lo que deberíamos de admitir es que me asusté. Y al asustarme, racionalizo y no hago lo que voy a hacer, ¿no? Y aquí le puse ahí, no suena fuerte, pero nos convencemos que este acto de cobardía fue un acto de valentía, porque decimos, qué bueno que dije que no renuncié a hacer esa locura. Pero realmente lo que hizo usted fue permitir que el miedo le robara eso que quería hacer, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pero así estoy bien, o sea, fíjate que hasta nos inventamos frases, como aquella que dice, más vale pájaro en mano, dice, que ciento volando. ¿Cierto? Mejor viejo conocido, dice, que nuevo por conocer. ¿Por qué? Porque nos queremos convencer y nos convencemos por un pequeño tiempo. ¿Y después qué pasa? Otra vez, porque su espíritu no se muere y le sigue diciendo, oye, pero tú puedes hacer más. Recuerden que su mente es muy poderosa, ¿no? Y ella sabe lo que es usted capaz, sabe su potencial. Y de repente le dice, pero si tú puedes. Como les dije yo empecé esta idea desde el 2006 más o menos. Empecé a pensar, ¿y si me voy? ¿Qué hago? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si dejo el empleo? Y pensaba todas estas ideas, ¿no? Y porque no, como les digo, siempre uno sigue con este deseo de lograr las cosas, ¿no? Entonces, dice Abraham Maslow, el famoso psicólogo, dijo él, cuando nos enfrentamos al cambio, o saltamos al crecimiento o nos quedamos en la seguridad. Entonces, cuando usted le pasa todo esto, que quiere tomar una decisión, aquí hay un camino.
O usted brinca al otro lado del miedo o usted se regresa. Pero si usted se regresa, cada vez le va a dar más miedo, porque el miedo fue el que venció. Ese es el problema. Ahora, ¿qué tipos de miedos existen? Porque el miedo se disfraza de muchas formas. Mire, la gente dice, es que me da miedo, es que, ¿y si fracaso? ¿Qué van a decir? ¿Y si no lo logro? ¿Sabe? Increíblemente el miedo a tener éxito. Después la gente no me va a hablar. ¿Qué van a decir que soy creído? ¿Ve? Ya no voy a tener amigos. El miedo a la crítica. Y ¿saben? Yo tenía ese miedo, ¿no? Porque yo tengo una profesión, yo soy ingeniero industrial y yo dejé toda mi profesión, mi carrera, no solo la profesión para hacer lo que hago. Trabajé 10 años en una organización académica y había crecido muchísimo en ella. Así que yo decía, ¿y qué van a decir? O sea, tenía una posición gerencial también y decía, uy, ¿y qué van a decir? Imagínate qué loca se puso a hacer conferencias. ¿Y qué es eso? Sí, es una carrera que no existe, pues. Entonces yo pensaba ese miedo a lo desconocido también. Y la preocupación excesiva también es un tipo de miedo. Entonces, si a usted le pasan este tipo de cosas, puede ser que el miedo lo esté atrapando. Recuérdese que el miedo es una cárcel que lo hace esclavo y lo paraliza. El problema es que si usted deja el miedo entrar a su vida, siempre hay algo que temer. Siempre. Hay gente que no se atreve a salir de su casa porque de repente piensa, ¿y si me atropellan? ¿Y si me asaltan? Entonces, nosotros tenemos que aprender a avanzar a pesar del miedo. Y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Hablar de cómo vencer ese miedo, la duda y la indecisión. ¿Cómo hice yo para pasar de aquel momento a donde estoy ahora? Justamente eso es lo que les voy a contar ahora, ¿no? Ya vimos cómo funciona el miedo y quiero que comprendamos, quiero remarcar este punto. El miedo es real. No es que se lo está imaginando. Como le comentaba, hasta se puede enfermar. Por eso es que hay gente que hasta de repente vomita cuando está en ciertas circunstancias, porque es el miedo, ¿no? Se enferma, le da dolor de cabeza, le da fiebre. De repente, por ejemplo, yo que soy conferencista, he visto gente que le da tanto pánico hablar en público que, o sea, se pone mal y se va. Recuerdo que una señora una vez empezó a reírse, no paraba de reírse, ¿no? Era el efecto del miedo que ella tenía, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a vencer? Mire, le voy a decir 2 factores. El primero, teniendo una meta clara y la segunda, la comprensión. La primera, aquí le puse algo un poco diferente porque le puse tener una meta clara, pero ahí lo que quería decir era enamórese de esa meta clara. Fíjese, no puede enamorarse de algo que no tiene claro, ¿cierto? Entonces, yo necesito que usted, eso que escribió hace un rato, lo primero que necesito es que se enamore de eso, de esa idea. Que usted se empiece a ver con esa empresa, que se empiece a ver como gerente, que se empiece a ver viviendo en su nueva casa. Porque a veces tenemos miedo hasta comprar la casita, ¿no? Que se empiece a ver hablando ese idioma y que empiece a leer cosas que lo acerquen a esto. Por ejemplo, gente que hace lo que usted quiere hacer. Empiece a relacionarse con estas personas. Ahora, como en Facebook o en Internet podemos seguir a las personas líderes en estos campos, acérquese a estas personas, vea qué hace, porque lo que quiero es que se enamore. Lo primero es enamorarse, no se preocupe por lo demás. Y mire cómo le puse ahí, un deseo ardiente, casi una obsesión. La pregunta es, ¿qué tanto lo quiere? ¿Por qué? Porque cuando me enamoro, ¿de qué estoy dispuesto? De cualquier cosa. Créame que cuando usted se enamoró, y yo estoy segura que más de alguna vez en la vida usted se tuvo que haber enamorado, en la vida real me refiero ya de una chica o de un chico. ¿Qué estaba usted dispuesto a hacer cuando estaba enamorado? Óigame, si el chico le decía, la chica le decía, mi mamá no me deja salir a verte, ¿qué hacía usted? Se escondía, le mandaba cartitas, o sea, lo llamaba a medianoche por la ventana, lo miraba, o por donde pasaba, allá por la esquina, aunque sea un ratito, solo para verla, a ver cómo me escapo. ¿Por qué? Óigame, hasta la creatividad se le sale a uno cuando está enamorado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado de algo, créame que no va a haber quien lo detenga. Entonces, lo primero que hice yo fue enamorarme del que yo quería ser conferencista. Y empecé, ya era el 2008, 2006, 2007, 2008. Todo el tiempo que tenía libre, obviamente trabajaba,
pasaba investigando lo que hacían los conferencistas, cómo trabajaban los conferencistas, cómo vivían, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo primero y se volvió como una obsesión en mí. O sea, yo solo eso pasaba pensando, ¿no? Pasaba investigando. Entonces, lo siguiente, una vez que usted ya esté enamorado, vamos al siguiente paso, que es la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Primero, debemos comprender, ya le dije que el miedo es real, que la reacción que va a tener aunque esté enamorado es como cuando se va a casar, ¿no? Por más que esté enamorado de la chica, cuando ya le dicen que te vas a casar, es una reacción. ¿Por qué? Porque voy a cambiar toda mi vida, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Saber que usted va en una dirección y ojo con esto, lo anterior nunca se va a ir. Ese miedo de repente ahí va a quedar escondido. ¿Por qué? Porque es parte de quién era usted, pero ahora va a ser una nueva persona, ¿no? Entonces, dice Emerson, lo único que puede crecer es aquello a lo que le da usted energía. Vea usted. Y yo quiero que vea, ¿por qué voy a alimentar al miedo? ¿Por qué cuando usted quiere ese puesto gerencial, se pone a pensar y a escuchar a toda la gente que le dice lo riesgoso que va a ser? Uy, no, ahí nunca vas a salir a la hora, qué barbaridad. Y mira, ahí te expones más a que te despidan porque ahí vas a ser el jefe, vas a tener más responsabilidad. Imagínate que te sale mal. Eso es lo que hacemos. Alimentamos el miedo. Si usted alimenta el miedo crece. Usted dice, quiero poner mi empresa y empieza a juntarse con toda la gente que le dice, uy, vas a quebrar. Aquí todo el mundo quiebra. Uy, yo conocí a aquel chavo, mira, igualito tu negocio, quebró. ¿Y qué cree que pasa? ¿Le da más miedo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a alimentar su autoconfianza, esa nueva idea. Empiece a cambiar hasta de amigos, relaciónese con gente. Si usted me dice a mí, Jessica, yo quiero ser conferencista, ¿qué cree que le voy a decir? Láncese. ¿Por qué? Porque yo lo hice y sé que funciona. ¿Ve? Pero si usted se relaciona con una persona que nunca ha sido conferencista y usted le dice, quiero ser conferencista, ¿qué cree que le va a decir? Nadie te va a contratar en Honduras. Eso es lo que le van a decir. Eso fue lo que me dijeron a mí, ¿no? Algunas personas, no todas, algunas me motivaban. Entonces, las que usted tiene que acercarse a gente que lo va a motivar. ¿Y sabe qué? La gente que lo ha hecho, la gente que ha vencido el miedo, es la que siempre lo va a motivar. Mire, ¿cómo elimina la oscuridad? La oscuridad nunca se elimina con más oscuridad. Jamás. Eso es ilógico. La oscuridad solo se elimina con luz. El miedo nunca se elimina con más miedo. Y a veces dice la gente, es que cuando se me quita el miedo, entonces me lanzo. Jamás de los jamases. La única forma de eliminar el miedo es entendiendo que es una reacción natural y actuando. ¿Cómo vamos a actuar? Esto es lo que vamos a ver ahora. Veamos qué pasa con la comprensión. Otra vez viene esta idea y usted dice, quiero comprar mi casita. Ay, es mi sueño, como le dije, enamórese, ya se mira usted, mire, tengo una amiga mía, esto es una historia de la vida real, ella me la contó, yo no me la sabía, compró una casa, es una persona trabajadora, como cualquiera, ¿no? A veces hay gente que se tarda 10, 15 años en comprar una casa, ella se le metió en la cabeza, voy a comprar una casa. Y mire, dice, ella me contó que ella pasaba yendo a las ferias de casas, pasaba viendo el periódico, pasaba leyendo, tenía ya contactadas a un montón de estas que venden bienes raíces y sabía todo de las casas y dice que pasaba yendo al lugar a donde ella quería la casa. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba enamorando. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Luego usted empieza ya ella cuando dijo, bueno, sí, la voy a comprar, empieza a tener ese miedo porque empieza a pensar, ¿y si no la puedo pagar? Pero ¿sabe qué? De repente, cuando usted comprende, como acabo de explicarle, que el miedo es parte del proceso porque usted está saliendo de lo cómodo, usted dice, no, este miedo no es porque no debo comprar la casa, este miedo es natural porque me voy a enfrentar a algo nuevo. Voy a vivir diferente, voy a trabajar diferente. Entonces, cuando usted empieza a entender, alimenta su confianza y empieza a decir, no, sí voy a poder. O sea, ya en el pasado yo hice esto, logré esto, he visto gente como yo que lo ha logrado, yo me ordeno. Vea, alimenta la confianza. ¿Y qué cree que pasa? Aún con miedo, se avienta y hace lo que tiene que hacer y es libre. Por lo menos en ese momento venció su miedo. Mi amiga compró su casa en 6 meses. Tuvo que sacar un préstamo como muchas personas,
pero lo logró porque se atrevió a vencer el miedo. Lo mismo me pasó a mí, ¿no? Me atreví a vencer el miedo. Entre más haga lo que le da miedo, menos miedo le dará. Como les comentaba cuando di mi primera teleconferencia, me dio mucho miedo, pero seguía haciendo y seguía haciendo y seguía haciendo, y ahora para mí es lo más natural del mundo estar hablando aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque ya no me da miedo, no me da miedo. Hay gente que le ponen un micrófono enfrente y queda muda, ¿ve? Pero yo me atreví a vencer el miedo. Entonces, entre más lo haga, entre más, si usted tiene que hablar con, por ejemplo, la gente que trabaja en ventas, le da miedo llamar, llame más, llame más, llame más, hasta que se le quite el miedo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ve? Entonces usted tiene que enamorarse de la idea, yo voy a ser el vendedor número 1, voy a hacer el récord de ventas. Enamórese primero la idea, después hágalo aún con miedo. Hágalo aún con miedo. Dice Henry David Thoreau, si uno avanza confiadamente en dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en algún momento. Avance confiado. Sepa que ese miedo es natural, pero que si usted camina, poco a poco se le va a ir quitando, poco a poco se le va a ir quitando. La comprensión es la que nos da el valor que necesitamos para triunfar. La comprensión de que el miedo es natural, que siempre se va a dar cuando usted sale de la zona de comodidad, cuando atraviesa la barrera del terror. Si usted tiene esa comprensión que es natural, que yo también tengo miedo, y cada vez cuando me dijeron que si quería ser presidenta, ¿usted cree que no me dio miedo? Claro que me dio miedo, porque iba a enfrentar nuevas cosas. Siempre le va a dar miedo, pero si usted sigue avanzando, el miedo se va quitando. Desarrolle una actitud de avanzar a pesar del miedo. Decídalo, es una decisión. Eso no significa que el miedo va a desaparecer, significa que lo va a hacer aún con miedo. Uno de mis maestros siempre decía, láncese y estire sus alas en la bajada. Esa frase a mí se me quedó. Láncese y estire sus alas en la bajada. Yo lo llamo así. Primero diga sí y luego piensa. ¿Qué significa eso? Primero diga, sí, lo voy a hacer, y luego cuando ya se comprometió, híjole, ¿y ahora cómo lo hago? Porque si usted le da mucho pensamiento a las cosas, no las va a hacer. Entonces usted diga, sí, esto yo sé que lo puedo hacer, me comprometo, voy a lanzarme, y si cuando usted ya se lanzó, las alas van a tener que salir porque si no se estrella, ¿no? Entonces así es como se vence el miedo, haciendo aquello que le da miedo. El miedo se vence con comprensión. Y yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué va a hacer esta semana que lo asuste hasta los huesos? Fíjese esa pregunta, sencilla. Puede ser tan extraño como escribir un blog. Puede ser que llame a esa persona que necesita llamar, ¿ve? Para iniciar esa empresa o para avanzar en su trabajo. Puede ser que necesite irse a matricular a sus nuevos estudios que tiene que realizar. Puede ser que simplemente le da pánico, pero necesita llamar a la agencia de bienes raíces. Puede ser que de repente necesite empezar a hablar en inglés, que le da miedo, le da pánico. Ya estudió todos los niveles que existen y en 5 cursos, pero usted le sigue dando miedo. Empiece a hacerlo, empiece a hacerlo. Me encantó estar con ustedes y yo sé, nadie me tiene que convencer que todos los que están en esta llamada tienen el potencial de hacer grandes cosas. Hay grandes cosas, pero esas grandes cosas siempre están al otro lado del miedo. Yo los invito a que den ese salto, que se atrevan. El miedo solo se vence con repetidos actos de valor. El miedo solo se vence con repetidos actos de valor. Muchas gracias. Jessica, excelente. Hemos recibido infinidad de felicitaciones. Yo quisiera, antes de pasar a preguntas y respuestas, pasar a la parte de encuesta de registro. Todos saben que una vez que ustedes se registran, nosotros ponemos unas encuestas para que ustedes nos ayuden a orientar mejor. Estos porcentajes no los ha visto Jessica, se lo estoy presentando justo con ustedes, lo está viendo por primera vez. Y está aquí a mi lado, ella sabe que así es. Entonces, miren, hicimos 3 preguntas. La primera es, ¿creo que los medios me han detenido a emprender más en la vida? Sí, tal vez y no. El 80% de ustedes que contestaron la encuesta dicen que sí le ha detenido a emprender más en la vida. Y emprender más en la vida se refiere no solo a negocios, sino a todo. A tener el valor de pararse enfrente y hablar,
de hablarle a la persona que a uno le gustaba, de decir lo que le incomodaba, de que cuando mi sí es sí, mi no es no, eso. Luego tal vez 16%. Ahí hay una duda y 3.3% que no. Luego la siguiente pregunta es, la manera más eficaz para ayudarme a vencer mis miedos es, miren qué interesante, el 58% de ustedes dijeron mi relación personal con Dios. Luego el 27.9%, casi el 28%, con mi propio esfuerzo, o sea, con mis propias ganas y con mi propia mente, con mi propia voluntad. 7% visitaron un psicólogo, 4% consejos de una amistad, 2% consejos de alguien de mi familia. Mire, que pusimos esto porque miren qué interesante. A familia y amistad y psicólogo, miren qué poca porcentaje. Y le damos muchísimo mayor a mi relación personal con Dios y mi propio esfuerzo. Y por último, nadie puso que la manera más eficaz para ayudar a vencer los miedos es a través de la iglesia. O sea que es interesante porque mi propio esfuerzo y mi relación personal con Dios está muy relacionada para aquellas personas que creemos en Dios. Y por último, también hicimos unas preguntas donde les preguntamos cuáles crees que son las 2 razones más importantes que te han impedido vencer tus miedos, dudas e indecisiones. Y todos dijeron intentar y luego me rindo, defraudar y rechazo de la familia, mala experiencia, aceptar que lo que tengo es miedo, el temor a fracasar, la situación económica, las circunstancias, la inseguridad, falta de información, no está completamente seguro, miedo a lo desconocido, poca información, dudas de cómo podría irme, inseguridad, voluntad de indecisión, por creer que no soy capaz de hacer las cosas, no poder controlar mis emociones, por no ser independiente y arriesgada. O sea, estamos hablando de solo cosas negativas. Y para esto ha sido este webinar. Esperamos que este webinar les haya servido en ese sentido. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si se fijan, en esa imagen está la página web de Jessica, que es jessicacalderon.net. Por favor, a todos les invitamos que los que quieran pueden ver la página web de ella y darse cuenta de todas las actividades que Jessica hace, de todos los servicios que hace. Ella es coach también de empresarial, ella hace muchas cosas. Es conferencista, ahí ustedes la pueden buscar y la pueden contactar a través de su página de internet y seguirla en las redes sociales. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas acá. Ok, José Santos nos dice, ¿cómo se puede romper? Vamos a poner la pregunta para que la miren todos. ¿Cómo se puede romper ese paradigma de los miedos y sobresalir aquí en nuestro país? Lo interesante es cómo termina la pregunta. Aquí en nuestro país. Gracias. Excelentes comentarios los que nos dijo Carlos y quisiera unir un par de cosas. Ahí nos mencionaron miedos muy específicos como por ejemplo la parte financiera, etcétera. Todas esas cosas a mí me han pasado, pero les voy a decir algo. Todos tenemos la capacidad intelectual de buscar las soluciones. Cuando queremos algo, vamos a encontrar la solución. Cuando tenemos miedo, no vamos a encontrar nada. Su mente se inhibe y definitivamente no puede pensar. En cuanto a la pregunta de cómo vencer el miedo aquí en Honduras, yo le voy a decir una cosa. Tengo la bendición de trabajar con personas en todo, literalmente en todo el mundo. O sea, no estoy exagerando porque conozco gente en muchos países que se dedican a hacer lo que yo hago y les puedo decir que el miedo es igual aquí y en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Honduras es nuestra zona de comodidad. Para otros es Guatemala, para otros Estados Unidos, y la gente de Estados Unidos le da tanto miedo como nos da a nosotros, ¿ve? Es lo mismo vencer el miedo de poner empresa, de iniciar en algo, lo que sea, ¿no? Entonces, el país es un paradigma. Desde luego, Honduras tiene muchas situaciones difíciles, es innegable, pero si usted abre su mente y ve otros países, se va a dar cuenta que también tienen situaciones bastante difíciles. Que tenemos que usar más el ingenio, como les comentaba. Aquí en Honduras hay algunas circunstancias, por ejemplo, se va la luz cada programada, ¿no?
Entonces yo tengo que programarme para que el día que se vaya la luz, no hacer cosas que necesitan luz, electricidad, perdón. De repente con el internet tengo un poco de problemas, entonces también tengo que considerarlo. De repente sí, es más difícil ir y tocar una puerta y que le abran a uno, pues tengo que tocarla 5 veces, 10 veces más, ¿no? Y eso es todo. Entonces, no es cuestión del país, y de hecho Honduras ahorita en este momento ha abierto oportunidades a agilizar ciertos trámites empresariales. De repente hay oportunidades, como he visto el Bazar del Sábado, que es una muy bonita oportunidad. Entonces, sí hay cosas. Además de eso, la tecnología ahora rompe muchísimas barreras que antes existían, y podemos trabajar aquí o en otros lugares estando acá, ¿verdad? Eso le puedo decir. Muy bien. Manuel, buenas tardes. Me gustaría conocer algunas técnicas para la gestión de los miedos y cómo enfrentarlos como una oportunidad. Asumo que está diciendo cómo agarro un miedo y más bien lo pongo como una oportunidad, lo transformo en una oportunidad. Sí, muy bien. Eso es lo que se llama recontextualizar un pensamiento, ¿no? Entonces yo lo que le diría es que agarre un lápiz, agarre un papel y se enfoque en lo que quiere, no en lo que no quiere. Escriba ahí lo que quiere. Como le dije, enamórese de lo que quiere primero. Entonces, al inicio del webinar le dije, escriba su objetivo, apúntese a su objetivo. Entonces, escriba con ese lápiz qué es lo que va a pasar en su vida si usted se atreve a hacer esto, ¿no? No con una computadora. Vea que le estoy diciendo con lápiz y papel. Porque cuando escribimos con lápiz y papel pensamos mejor, ¿no? No se piensa igual con la computadora, aunque digan que no. Porque yo necesito que ponga los verdaderos pensamientos ahí, que se enfoque específicamente hacia donde quiere ir. Importantísimo que empiece a cuidar su mente y sus pensamientos. Si usted está continuamente leyendo noticias y está investigando todas las formas en que se quiebran las empresas o que la gente la despiden, créame que le va a dar más miedo, o cómo pierden sus casas o lo que sea. Entonces, necesito enfocarme a los que sí lo han logrado y qué es lo que han hecho. Eso le va a proteger su mente. También es necesario que empiece a tener mucho cuidado con sus amistades. Si son muy negativas, también lo van a contagiar. Entonces, empiece a relacionarse con personas positivas. Yo le he dado varias técnicas. Escriba lo que quiere, enfóquese a donde quiere ir, no a lo que no quiere o lo que le da miedo. Llene su mente de cosas positivas que le orienten. Y mencionaron la iglesia. Yo soy una persona muy, muy cristiana. Y definitivamente la fe ayuda muchísimo. Y finalmente le dije, cuidado con sus amistades. Llévese con personas que lo ayuden a crecer. Yo recuerdo que algunas veces que he estado en conferencias, he mencionado, y ahora me recuerdo, la frase favorita de nosotros los hondureños. Me incluyo ahí porque en muchas etapas yo pensaba igual. ¿Cuáles son las frases que más repetimos los hondureños? Eso es demasiado difícil. ¿Para qué cambiar si siempre se ha hecho así? Eso es imposible. Esas 3 frases hacen que nuestro país esté como esté y no muchísimo mejor de lo que debería de estar. Así que, venciendo esas 3 preguntas y todo lo demás que ha dicho Jessica, es que logramos salir adelante. Aquí tenemos una pregunta de Fanny. Fanny dice, si deseo ser conferencista y trabajar con adolescentes, ¿cuál es el primer paso que debo hacer? Esa se la puedo contestar fácil, Fanny. Lo que tiene que hacer es ir a dar una conferencia. Sencillo, no ocupa ninguna certificación, no ocupa nada. Ocupa sentarse un día, escribir un tema, organizarlo bien, llamar a una escuela. Hay un montón hay lugares, escuelas, iglesias donde hay gente que necesita escuchar, hay comunidades, no sé, hay tantos lugares, y dígales usted, fíjese que yo quiero dar una conferencia, este es el tema que tengo, ¿y qué cree que le van a decir? Muy probablemente le van a decir que sí, porque hacen falta conferencistas. Y usted va a llegar ahí y láncese. Eso es lo que le voy a decir. Rina nos dice, ¿nos puede dar alguna técnica para vencer el estrés que puede dar al tomar la decisión de hacer algo nuevo? Por ejemplo, nos puede dar insomnio. Muy buena pregunta. Sí, como les dije, todas esas son reacciones reales del cuerpo, es decir, no es que se esté inventando, no es que le digo yo, no, mire, es que el miedo es algo,
cosa ahí inventada, no, verdaderamente se va a quedar despierto toda la noche y todo esto. Entonces, varias técnicas, por ejemplo, relajarse, respirar profundo, meditar, mencionaron si usted tiene una fe cristiana, lea la Biblia, cante, escuche cosas que lo eleven, ¿verdad? Como le estaba diciendo, y sepa que va a pasar. Cuando usted empiece a avanzar, poco a poco le va a ir pasando. Otra vez, debemos aprender a dominar mis pensamientos. A mí me pasa, por ejemplo, justamente ayer me desperté en la madrugada, pero no fue porque tenía miedo ni nada, simplemente fue porque me dormí muy temprano. Entonces se me acabó la hora de dormir, no me podía dormir. Y entonces yo decido lo que quiero pensar. Y a veces nos ponemos a imaginar un montón de cosas y hacemos una película espantosa en nuestra mente. Usted se imagina lo peor del mundo. Eso no le va a ayudar. Entonces usted necesita decidir lo que quiere pensar. Y yo a veces me imagino, ¿dónde me gustaría estar ahora? Me gustaría estar en tal lugar, etcétera, etcétera. Estamos a la medianoche, ¿verdad? No trate de resolver el mundo a la medianoche, no va a poder. Entonces mejor piense en algo bonito. Si definitivamente no se puede dormir, encienda la luz y lea algo positivo, ¿verdad? Melissa. Vamos a ver. Quisiera dar conferencias de nutrición para concientizar a la gente de cambiar su estilo de vida. Da miedo equivocarse o que alguien haga una pregunta que no pueda contestar. Y también ella escribe cómo empezar cuando no eres nadie y hay personas con más experiencia y preparación que uno. Muy buenas preguntas. Da miedo equivocarse en cualquier cosa que hagamos. Da miedo equivocarse cuando voy a presentar una oferta a un cliente y me salió un error ahí de ortografía. O sea, da miedo, ¿verdad? Da miedo ir a hacer una presentación ante mis jefes o aquellos que me van a evaluar, una nueva entrevista. Entonces, no lo marquemos necesariamente en lo de la nutrición. O sea, el miedo a equivocarse siempre le va a dar. Pero, ¿qué va a pasar si se equivoca? Y esa es otra cosa que debo pensar. ¿Qué va a pasar? Nada. O sea, no va a pasar nada. Créame que no está al 100% la gente pendiente de si usted se equivocó. Yo me he equivocado un montón de veces, he tenido conferencias muy malas, terribles, ¿verdad? Y aquí sigo, pero lo que hago es tratar de mejorar, estudiar, practicar, aplicarme muchísimo, eso es lo que trato de hacer, ¿no? Algo más pregunto de ella, perdón, se me escapó la primera. La segunda, La segunda, ¿cómo empezar cuando no eres nadie? Y okay. Con más experiencia y preparación que uno. Entonces, esa es otra excelente pregunta. No es que no sea nadie, usted es Melissa. Usted es Melissa. Usted es Melissa. Yo soy Jessica, él es Carlos. O sea, no es que no es nadie, porque nadie es nadie, no existe, ¿ve? Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestra mente, a no hacer absolutos. Nos encantan los absolutos. No soy nadie. No, usted no es que no es nadie, usted es Melissa. Entonces, Melissa, ¿a quién conoce? Melissa, ¿con quién se relaciona? ¿Ve? Ahora, Melissa, le voy a dar una noticia impresionante. Hay un montón de gente que siempre va a andar más adelante que usted. Pero ¿qué cree? Va a haber un montón de gente que siempre va a andar un poco atrás de usted. Pero usted es Melissa. Y hay gente que únicamente va a escuchar a Melissa. Cuando Melissa le hable, a ellos van a escuchar. Entonces, usted no se preocupe por los demás, usted preocúpese por Melissa, cómo Melissa se vuelve la mejor en lo que según sus capacidades, cómo Melissa perfecciona no perfecciona, pero mejora su capacidad de comunicarse, de transmitir su conocimiento, en este caso la nutrición. Y esto aplica para todos los que están escuchando. Siempre va a haber alguien que va más adelante y siempre va a haber alguien que va más atrás, pero usted es usted. Y a usted es el que necesita caminar en su propia carrera. No compare su carrera con la de nadie más. La suya es la suya. Desafortunadamente estamos llegando ya al final. Son las 1:59. Vamos a tomar 3 preguntas más y vamos a tratar de responderlas lo antes posible, lo más rápido posible, para que ustedes no se pasen tantos minutos después de las 2. Pero es que este tema es muy importante y hay preguntas bien interesantes. Aquí viene Julia. Julia dice, excelente el webinar, me identifico con tantas cosas. Yo estoy enamorada de mi sueño. Y cuando se lo he contado a alguien, se ha reído. Pero creo
fielmente que lo lograré. Me gustaría que diera algunos tips para no dejar de luchar por nuestros sueños. Estoy orgulloso de usted, una hondureña que pone en alto el país. Muy buen punto, Julia. Le voy a contar algo. Los sueños son como bebés. Cuando no se han visto, son como bebés. Si usted se los cuenta a una persona que no está preparada para escucharlo, se lo va a destrozar. Entonces, el sueño no se anda contando a todo mundo. Solo se le cuenta a los oídos preparados, es decir, a personas que lo van a inspirar, que lo van a motivar. Mejor cuéntemelo a mí, yo le voy a decir, vaya, hágalo, ¿verdad? Pero si usted se lo cuenta a alguien que tiene muchos paradigmas, muchas ideas, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo puede seguir luchando por sus sueños? Se lo voy a decir, haga lo que esté en su mano por hacer en ese momento. En aquellos años del 2008, no conocía yo muchas personas, entonces lo único que se me ocurrió hacer a mí en aquel entonces fue dos cosas. Empecé a llamar a mis amigos, mis amistades, a decirles, mira, me dedico a dar conferencias, me senté en la computadora y organicé mis temas, o sea, y dije, esto es lo que voy a vender, esto es lo que voy a dar, y ni siquiera empecé vendiéndolos, empecé dando gratis. Los daba gratis porque nadie me quería pagar, pues, o sea, nadie sabía que daba conferencia, quién me iba a querer pagar, entonces los daba gratis de la mejor forma que podía. Entonces, haga lo que está en su mano por hacer. Si usted tiene esto donde puede empezar, de ese paso, luego se le va a ocurrir otro paso, pero mientras usted se mantenga en ese proceso, en ese camino, usted va a seguir avanzando. Bien, tenemos una pregunta de Verónica. ¿Cómo enfrentaste el reto y temor que genera ser mujer en un mundo donde los hombres son más valorados? Están haciendo preguntas bien interesantes, Verónica, gracias. Es interesante porque la mayoría, yo diría que el 80% de mis clientes son hombres y son hombres líderes, o sea, líderes en organizaciones. Y sí, es algo que uno se pone a pensar, ¿no? Pero fíjate que yo mi carrera la fui desarrollando y como dije antes, camine su propio camino, ¿no? Su propia carrera. Entonces yo nunca me puse a pensar, ¿y si no me quieren? ¿Y si no les parece? Lo que hice fue enfocarme en mejorar lo más que pudiera. Hasta ahora, hasta este momento, no he sentido una discriminación por ser mujer. O sea, no sé si me han discriminado, lo que sé es que no lo he sentido. Probablemente en alguna organización tal vez no me contrataron porque era mujer, pero no me di cuenta. Y no es algo que me preocupa. Para las mujeres algunas cosas son más complicadas. De hecho, he abierto algunos programas específicos para mujeres por eso, porque sí tenemos situaciones reales. O sea, en nuestra cultura, la mujer es la que está encargada de los hijos, de la casa. Yo tengo mis hijos, yo como les dije, voy a hacer una fogata cuando salga de aquí, ¿no? Tengo que ver que haya comida en la casa, tengo todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros las mujeres nos enfocamos, logramos grandes cosas cuando nos enfocamos. Entonces, el hecho de ser mujer, ¿no? Bueno, es parte de lo que nacimos, ¿no? Y no nacimos en lo que somos por casualidad. Ya para ir concluyendo, Ana nos dice, Jessica, si uno desea ser conferencista internacional con el John Maxwell Institute, ¿cuál es el mejor camino a seguir? ¿Hay alguna forma que sea a través suyo? Bueno, no era que le quería dar tanta publicidad a John Maxwell. Le voy a decir dos cosas. Para empezar, sé que hay otras preguntas, me las pueden escribir a mis redes, Jessica Calderón en Facebook, me pueden encontrar, ahí contesto muchas cosas y de hecho todos los martes le contesto preguntas que me mandan las personas en un Facebook Live. Entonces ahí me pueden contactar y en relación a John Maxwell Team, es una organización que somos trainers independientes, no es que dependan de mí o nada, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es meterte a la página de ellos, que es JMT Español. Se escribe, en vez de español, no es con ñ, sino que es español. JMT Español. Si te metes ahí, .com, ahí vas a encontrar links o vas a meter tu información y alguien de la organización se va a comunicar contigo. Ahí especifícale que hablas en español, ¿verdad? Y de paso le dices hola de mi parte, ¿no? Ok, ya hoy sí, la última, porque está interesante y es algo que mucha gente siempre está pendiente.
Leida dice, muchas personas tienen miedo de hablar en público. ¿Qué técnicas utilizar para vencer el miedo de hablar en público? Entre la lista de los miedos, el de hablar en público es el de los más altos. Incluso a la gente le tiene más miedo de hablar en público a veces que morirse, ¿no? Mejor me muero antes de hablar en público, ¿no? Así es. Y yo le diría que varias técnicas, pero algunas cositas podemos hacer un seminario de eso. ¿Qué le parece? Un webinar eventualmente, ¿no? ¿Qué les parecería un webinar sobre cómo hablar en público? Tal vez si lo escriben ahí, quienes solo pongan sí quiero, o sí, pongan ahí en el chat para ver qué respuesta tendrían. Sí, hablar en público no es solo dar conferencias. Cuando trabajamos en nuestro trabajo, damos presentaciones en la universidad como vendedores, cuando presentas un producto, todo eso es hablar en público, ¿no? Es un tema bien amplio, o sea que se me haría corto el tiempo. Parece que sí. O sea, ya tenemos asegurado el siguiente, así que mejor me guardo los tips para no arruinarlos. ¿Qué le parece, Carlos? Ok. Vamos por solicitud de la mayoría de ustedes, vamos a planificar uno que sea cómo hablar en público, porque tiene razón, Jessica, es demasiado amplio el tema. Bueno, a todos ustedes, ya son las 2:06 de la tarde, seguimos en vivo en la IVA. A todos ustedes que nos acompañan siempre, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, la IVA tiene un departamento de educación financiera y ese departamento de educación financiera y de responsabilidad social empresarial es la que permite esta plataforma y estos espacios para que hayan webinars y charlas. Esto es el esfuerzo de los bancos para que ustedes tengan temas que les sirvan en su día a día, que les pueda cambiar, mejorar su calidad de vida, temas que signifiquen un cambio positivo en sus vidas. Y esos temas son completamente gratis, siempre van a ser gratis por el esfuerzo de los bancos a través de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Y les recordamos, es un webinar al mes. El mes de febrero y el mes de marzo tuvieron la oportunidad de tener 2 webinars cada mes. Fueron 4 webinars en los últimos 2 meses. 2 webinars en febrero, 2 webinars en marzo. En mayo vamos a tener 2 webinars también. Y el próximo webinar que vamos a tener es cómo utilizar o cómo sacarle el jugo al 14º mes, cómo utilizar inteligentemente el 14º mes. Así que estén pendientes, a todos les vamos a invitar siempre a través de los emails con los que se inscribieron. Por eso siempre pedimos que escriban, que se aseguren de escribir bien el email para que puedan recibir las invitaciones de los próximos webinars, que son temas que nos sentamos, pensamos mucho cuáles pueden ser los temas de mayor beneficio. Ya por voluntad de ustedes vamos a incluir en los temas y vamos a invitar nuevamente a Jessica para que nos diga cómo hablar en público. Así que muchísimas gracias a todos. Que todos pasen una Semana Santa llena de bendiciones, en paz, tranquilidad y armonía en sus hogares. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y que Dios bendiga a nuestra Honduras. Muchísimas gracias y pasen buenas tardes.